Hola, ¿cómo están hermanos? Vamos a continuar con la segunda parte de la predicación de Efesios, aún más conocimiento de Dios. Recuerden que estamos en Efesios capítulo 1, verso 15 al 23, y en esta ocasión tocará ver los versos del 20 al 23 en esta segunda parte, pero aún así vamos a entrar en contexto y vamos a leer lo que una vez dijo Pablo a los Efesios en Efesios capítulo 1, verso 15 hasta el verso 23. Acompáñeme, Efesios capítulo 1, verso 15 al 23, dice así la palabra de Dios. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. En la predicación pasada, en la parte 1, nosotros vimos que Pablo oraba por los efesios por tres cosas. Uno, que conocieran a Dios. Dos, que conocieran la herencia que les correspondía en los cielos, la herencia de la riqueza de su gloria. Y tres, vimos que Pablo oraba para que los efesios conocieran el poder de su Señor Dios. Y con esto yo quiero empezar contándoles una historia de mi juventud cuando estaba cursando la universidad. En una práctica escolar yo por mi carrera tuve que ir a varios lugares en diferentes partes de México. En esta ocasión me encontraba al sur de México, en mi país, y tuve que hacer unas prácticas escolares en un pueblo, dando capacitación en una comunidad rural. En esta ocasión se nos hizo noche y el camión que iba a pasar por nosotros demoró bastante en pasar por ese lugar. Así que tuve la oportunidad de ver el cielo estrellado por primera vez en mi vida, lo cual aquí en la Ciudad de México ya no es posible hacer. Realmente me sorprendió muchísimo poder ver el cielo y poder ver toda la inmensidad de estrellas que Dios había preparado primeramente para su gloria, pero también para el deleite del ojo humano. Realmente fue algo impresionante. Pero tengo que admitirles algo. Si realmente a mí me preguntaran, oye Sergio, ¿recuerdas realmente cómo era el cielo? ¿Cómo estaban las formas de las estrellas? ¿Cómo alcanzaste a ver a lo mejor la Vía Láctea? Yo les diría, realmente ya no lo recuerdo. Ya no recuerdo con exactitud cómo era ese firmamento que me sorprendió una vez. Pero hay algo que lo tengo muy presente, muy muy presente. Y es el sentimiento de pequeñez que tuve cuando volteé a ver al cielo. Ver la inmensidad del cielo, ver tantas estrellas y después sentirte tan pequeño en medio de todo este universo es un sentimiento que realmente jamás voy a olvidar. Entonces, en este punto, ¿qué es lo que está haciendo Pablo con los efesios? Quiere mostrarle Pablo a los efesios el poder de Dios y realmente quiere hacerlos sentir pequeños, opacados por el gran poder de la grandeza de nuestro Señor. Si yo me sentí pequeño al ver lo diminuto que soy ante las constelaciones, ante las estrellas, aún más nos tenemos que sentir más pequeños al tratar de deslumbrar, perdón, el poder de Dios en nuestras vidas y en todo lo creado. Entonces, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Veremos cómo Pablo se esfuerza por hacer ver a los efesios el poder de Dios, pero reflejado en Cristo. El bosquejo estuvo de esta manera. En la primera parte vimos Pablo en oración por los efesios, del verso 15 al verso 19 del capítulo 1 de Efesios, y hoy vamos a ver el señorío de Cristo sobre la creación del verso 20 al 23 de Efesios capítulo 1. Entonces vamos a pasar al punto número 2, el señorío de Cristo sobre la creación, verso 20 al 23.
Pero antes regresemos un poco al verso 19, que dice así: ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza? Pablo, en esta tercera ocasión, ora para que los efesios conocieran la supereminente grandeza del poder de Dios, lo cual es una labor en sí titánica, hermanos. Pero el cristiano no está solo en esta labor de buscar, vislumbrar el poder de Dios, ya que cuenta con el poder, con la guía del Señor Espíritu Santo para ayudarle a entender este gran misterio. Pero es este verso un parteaguas para que Pablo deje de centrarse en los efesios y ahora inicie a exaltar al único que merece la gloria, a nuestro Señor Cristo Jesús, recordándonos lo dicho en Apocalipsis 5:12. El Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza, poniendo en nuestras mentes una vez más lo que realmente vale la pena: Cristo. Tú eres importante en los planes de Dios, por supuesto, hermano, hermana, ustedes son importantes en los planes de Dios, pero por encima de ti y de mí está Cristo, está Dios mismo. Entonces por eso Pablo, a pesar de que sí se centra en esta carta en los Efesios, su alma no puede dejar de darle alabanzas a Dios, y una vez más, por instinto, por amor, se voltea a ver a su Señor, a nuestro Señor Jesucristo, y empieza a decir: ¿de qué manera yo puedo hacer que los efesios entiendan el poder de Dios? Yo lo sé, está en Cristo, apuntando a Cristo, ahí está el poder de Dios. Y esto es lo que hace Pablo. Continuamos con nuestros versos. Verso principal, Efesios capítulo 1, verso 20, dice así la palabra de Dios: la cual operó en Cristo, o sea, su poder, la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Y miren cómo el mismo poder de Dios que opera para el favor de los cristianos en nuestro sustento diario y aún en nuestra salvación, también operó en nuestro Señor Jesucristo para, dice el texto, resucitándole de los muertos y sentarlo a su diestra en los lugares celestiales. Ahora vamos a analizar cómo el poder de Dios opera en Cristo. Dice nuestro texto, verso 20, resucitándole de los muertos. La muerte, hermanos, es un acontecimiento del cual nadie puede escapar, y aún la descomposición del cuerpo es algo que es inevitable para nosotros los seres humanos. Déjame decirte una gran verdad, hermano, hermana: tú algún día vas a morir. Yo algún día voy a morir. Todo ser humano algún día va a morir. Y su cuerpo en la tumba, si es que nos entierran, va a haber corrupción. Poco a poco se va a empezar a deshacer. De polvo somos y al polvo regresaremos. Pero quiero que vean el poder de Dios que se manifestó claramente en nuestro Señor Jesucristo al morir, ya que de acuerdo con las Escrituras, Hechos capítulo 2, verso 27, el cuerpo de Cristo no vio corrupción al morir. Y no solo esto, sino que este mismo poder que lo resucitó y aún lo glorificó a una vida inmortal y gloriosa y libre, también este mismo poder es el que opera en nosotros. Quiero que veamos unas palabras dichas por una persona llamada Rudolf Bultmann. Este señor hizo un escrito en donde decía que Cristo realmente resucitó, pero de una forma que él llamó querigma. Es decir, que Cristo no resucitó de una manera real, objetiva, histórica y física, sino que solamente Cristo resucitó por medio de la fe y de las enseñanzas que los apóstoles transmitían a las personas, que solamente de esta forma Cristo resucitó, por medio de las enseñanzas. Déjenme decirles que Cristo no resucitó de una forma metafórica, hermanos. Lo repito, Cristo no resucitó de una manera metafórica, ni imaginaria, ni por medio solamente de sus enseñanzas, sino que Cristo resucitó de una forma real y objetiva, también comprobable. Vean lo que dice Pablo en 1 Corintios capítulo 15, verso 3 al 6. 1 Corintios capítulo 15, verso 3 al 6, con respecto
al tema de la resurrección de nuestro Señor. Dice así la palabra de Dios: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Pablo no niega, dice, nuestro Señor murió, nuestro Señor fue enterrado, pero este mismo Señor resucitó conforme a las Escrituras al tercer día. Verso 5, y que apareció a Cefas, o sea Pedro, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Dice Pablo, hay personas que dan testigo de la resurrección de Cristo. Un tema más. ¿Recuerdan ustedes en los evangelios? Las personas del Sanedrín mandaron a guardar la tumba, mandaron a guardias a guardar la tumba donde estaba nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué pasó con ellos? Bueno, nuestro Señor abrió la tumba y estas personas no cumplieron su cometido. Ellas sabían que iban a morir por no cumplir su cometido. Aún así, estas personas, sobornadas por el Sanedrín, mintieron y dijeron que sí, que habían visto que los discípulos se habían llevado el cuerpo de nuestro Señor. Pero esto es mentira, totalmente mentira. Pero, volviendo al texto, ¿qué implica la resurrección de nuestro Señor Jesús? ¿Qué implica su resurrección? Bueno, implica que el sacrificio del Cordero fue aceptado por Dios y que a pesar que Jesús fue tratado como pecador en nuestro lugar, no se encontró pecado en el justo y así cumplió con el mandato del Todopoderoso a darse en amor por la humanidad. Y tal vez alguno diga, ¿y en qué nos beneficia a los cristianos la resurrección de Cristo? ¿En qué me beneficia a mí, cristiano? Bueno, en que la resurrección de Cristo es también nuestra garantía de que resucitaremos como Él lo hizo. Recuerden que el mismo poder que operó en Cristo para su resurrección también va a operar para nosotros, los escogidos, en nuestra resurrección. Como dijo Pablo, si Cristo no resucitó, en vano es nuestra fe. Pero ¿qué creen, hermanos? Cristo realmente resucitó y esa resurrección es nuestra garantía de que nosotros vamos a resucitar. Les voy a mostrar unos textos donde ustedes pueden afianzar su fe respecto a la resurrección que ustedes tendrán. Primera de Corintios, capítulo 15, verso 21 al 22, dice la palabra de Dios. Primera de Corintios, capítulo 15, verso 21 al 22. Porque, por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos murieron, también en Cristo todos serán vivificados. Segundo texto, Romanos capítulo 6, verso 8 al 9. Lo repito, Romanos capítulo 6, verso 8 al 9. Y si morimos en Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Y Romanos capítulo 8, verso 11 dice, Romanos capítulo 8, verso 11, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Hermanos, no duden en el poder de resurrección de nuestro Dios. Vean a lo eterno y contemplen su lugar en los cielos. Y una vez haya pasado este peregrinaje en este mundo, ustedes tienen un lugar a donde llegar, una casa, un hogar, por medio de la resurrección. Hermanos, aférrense a esta verdad y vean cómo su luz les ayuda a caminar en medio de este valle de sombras. Que muchas veces la vida se hace pesada, por supuesto, por todas las aflicciones de este mundo. Pero si tú pones la visión en la resurrección, en tu resurrección, y no en un mañana mejor, sino en la resurrección, te vas a quitar un gran peso del encima, hermanos. Un gran peso. Nuestro texto principal en Efesios capítulo 1, verso 20, también dice, sentándole a su diestra en lugares celestiales. Y esta es otra forma en la cual el poder de Dios se ha manifestado en Cristo, sentándole a su diestra en lugares celestiales. El poder de Dios se ve claramente reflejado a colocar a su Hijo a su derecha. El lado derecho de los reyes, hermanos, solo se encontraba reservado para las personas de mayor confianza y mayor honor en todo el reino. ¿Y qué creen? Nuestro Señor Jesús
es quien ocupa este lugar de preeminencia sobre toda la creación. Ningún otro es hallado digno para tan noble posición de nuestro Señor. Vean lo que dice Salmo 110, verso 1. Vayan al libro del Salmo y vean el 110, verso 1. Dice así la palabra de Dios. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Así, el Hijo de Dios no solo cuenta con un lugar al lado del trono celestial, sino que también fue adornado de autoridad sobre todo lo creado. Vean lo que continúan diciendo nuestro texto principal, Efesios capítulo 1, verso 21 al 22. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies. Detengámonos ahí. En los versos 21 y 22, Pablo menciona que Dios colocó a los principados, poderes, autoridad y señorío bajo sus pies. Pero es algo curioso notar que en el mismo Salmo 110, solo los enemigos de Cristo son los que estarán debajo de sus pies. John Stott, quien fue un pastor preeminente del siglo pasado, menciona que Pablo en este pasaje está hablando específicamente de los enemigos de Dios y no de todo el mundo. Aunque tampoco debe de descartarse la realidad de que Cristo es soberano de todo lo que existe, como lo muestran los siguientes textos. O sea que no solamente los enemigos estarán bajo los pies de Dios, sino todo lo creado. Vean lo que dice Primera de Pedro capítulo 3 verso 22. Primera de Pedro capítulo 3 verso 22 dice: quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Salmo 8 versos 6 al 8 dice: le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Y Hebreos capítulo 2 versos 7 y 8 dice: le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y lo pusiste sobre la sobra de tus manos, todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto lo sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Nada escapa del dominio de nuestro Señor, y este mismo Cristo que venció a la muerte y que todo está a sus pies, es quien gentilmente nos guarda en sus brazos y asegura nuestra salvación. Acompáñenme al Evangelio de Juan capítulo 10 verso 27 al 30 para que vean qué tan seguro estamos en los brazos del Todopoderoso. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de mi mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Las mismas manos que sustentan el universo, las mismas manos que le dieron forma a las galaxias, son las mismas manos que te cuidan. No hay por qué dudar de nuestro Señor Jesús a estas alturas, hermanos, cuando sus palabras de aliento fueron, de acuerdo con Lucas capítulo 12, verso 32, no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino de los cielos. Cada vez que dudes del poder de Dios, recuerda, no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino de los cielos. Continuemos con nuestro texto principal, Efesios capítulo 1, verso 22, segunda parte, y dice: y lo dio a quien, a Cristo, por cabeza sobre todas las cosas, a la iglesia. El hecho de que Cristo es nuestra cabeza no solo habla de que estamos sujetos
a Él teniendo dominio sobre nosotros, sino que además se refiere a nuestra unión con Él. Por lo tanto, al verlo a la diestra de Dios, también nos estamos viendo a nosotros mismos en el cielo. Vean este texto, que a mí me sorprendió mucho. Apocalipsis capítulo 3, verso 21. Dice así la palabra de Dios, Apocalipsis capítulo 3, verso 21. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Hermanos, en este trono realmente yo me quiero sentar. Donde Cristo está, tú lo estarás. Donde Cristo se sienta, tú te sentarás. ¿Por qué? Porque eres su amada, eres su iglesia. Recordemos que nada puede separar a la cabeza del cuerpo, hermanos, ni el cuerpo puede separarse de la cabeza. Así de grande nuestra unión con Cristo. Somos uno con nuestro Señor. Y por último, nuestro último verso, Efesios capítulo 1, verso 23, dice, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. O sea, el texto aquí nos está diciendo que la iglesia es la plenitud de Dios, o sea que tenemos un Dios incompleto. Y si este ser está incompleto, el tal ser entonces no es Dios. Entonces, ¿a qué se refiere este texto? Bueno, antes de continuar tengo que decirles algo. Hermanos, el Dios en el cual tú y yo creemos no es un ser que no está completo. Él es un ser perfecto, un ser en total plenitud. Una vez aclarando esto, ahora sí procedo a explicar el texto. Cuenta un pastor que en una ocasión, hermanos, un hombre de su congregación le dijo que cada vez que se encontraba lejos de su esposa, él se sentía incompleto. Este hombre, hermanos, no se encontraba mutilado, ni padecía de trastornos mentales para decir que le faltaba algo cada vez que su esposa no estaba a su lado. Más bien era su amor por su cónyuge el que lo orillaba a sentirse de esta forma. Miren, una vez más, hermanos, el amor que Dios tiene hacia nosotros, su amada, su iglesia, de una forma poética, de una forma romántica, por medio de las palabras de Pablo en Efesios. Dios nos dice, de una manera poética, romántica, hermanos, Dios nos dice que Él está incompleto sin nosotros. Recalco, no es que le falte algo a nuestro Señor, ya que Él es Dios y Él desde antes de la fundación del mundo Él ya era pleno en la Trinidad, sino que Él en amor nos expresa su deseo por tenernos a tal punto de decir que Él considera que le falta algo en su plenitud. Es una idea romántica, hermanos. Románticamente nos dice, yo no estoy pleno sin ti, aunque Él ya está pleno sin nosotros. No dudes, hermanos, de su amor. No dudes tú de su amor, ya que Él se entregó en la cruz para que tú vivieras, para que su iglesia viviera triunfante a su lado hasta el fin de los siglos, como su amada pertenencia. De manera de conclusión, hermanos, haber manifestado en estas áreas el poder de Dios, no hay forma de dudar el poderío de nuestro Señor Jesucristo. Oremos para tener un mayor entendimiento de lo que dice Filipenses capítulo 2, versos 9 al 11. Filipenses capítulo 2, versos 9 al 11. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Cristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. ¿Cómo podemos conocer más el poder de Dios? Conociendo más a Cristo. Y Él es nuestro seguro en este mundo tan fluctuante, tan lleno de pecado. Solo en la roca estamos seguros. Dios les bendiga, hermanos.